Hola, hola, muy buenas tardes a todos. La Corporación Patrimonio Cultural de Chile les da la bienvenida a este conversatorio que hemos organizado en homenaje al padre Gabriel Guarda, fallecido en octubre del año pasado. Saludar muy especialmente a algunos de sus familiares que están hoy día aquí presentes y a sus colaboradores, gente de la cultura y el patrimonio en general, a los miembros de nuestro directorio. Entregarles algunas pequeñitas instrucciones. Somos muchos en este Zoom, alrededor, ahora más de 100 personas y van a llegar seguramente más personas, así que ustedes pueden ir en el chat formulando sus preguntas. Inmediatamente presentarles a nuestros maravillosos panelistas, el director del Servicio Nacional de Patrimonio, Carlos Mailet. Hola, buenas noches. El historiador y arquitecto Hernán Rodríguez. Hola. Y nuestro periodista urbano estrella, Rodrigo Yendelman. Hola, buenas noches. Todos ellos tienen algún vínculo especial y van a desplegar distintas facetas de este monje benedictino, ¿no es cierto?, arquitecto, historiador, Premio Nacional de Historia, Premio Bicentenario, Premio Corporación Patrimonio Cultural de Chile, y autor junto a Martín Correa del Monasterio Benedictino declarado Monumento Nacional, y cuyo sello es la pasión por la historia de las ciudades y las personas que las habitan. Esta pasión se inicia muy tempranamente con su historia de Valdivia en el año 53, y de ella resultan publicaciones tan importantes como su Historia Urbana del Reino de Chile o su libro sobre Joaquín Toesca, el arquitecto de la moneda. Y este enfoque patrimonial y urbano fue muy clave durante los 80 en toda su labor docente en la Universidad Católica, y quisiera comenzar comentando su obra historiográfica con Hernán Rodríguez. Hola, hola. Bueno, la obra de Gabriel es gigantesca, enorme, profunda, entretenida, interesante. Ha hecho un aporte a la historiografía chilena como nadie, especialmente en la línea del patrimonio urbano y de la arquitectura. Ahora, hablar de Gabriel es como un tema infinito, digamos, porque lo más importante sería destacar que antes que nada él fue un hombre de Dios. Bueno, el tema más atractivo de Gabriel en esta etapa, en esta labor como historiador, fue su trabajo vinculado a la Universidad Católica. El año 72 él comenzó
un curso de historia urbana de Chile que inmediatamente atrajo la atención de los alumnos de esa época. Yo fui uno de ellos, y a poco andar logró una cosa muy notable. Logró que los temas de su semestre o de su año académico pudieran publicarse. Y surgió de aquí una colección notable, patrimonial, de arquitectura chilena, que son 6 libros, que comienzan con un libro sobre la arquitectura en Valdivia, después hay un libro sobre Osorno, otro sobre la arquitectura en Yanquihue, las iglesias de Chiloé, y no bastándole las zonas sur de Chile, cruzó hasta el Valle del Elqui y terminó haciendo un libro genial sobre la arquitectura tradicional de Colchagua. Esta colección de hable porque tiene 170 autores, arquitectos, alumnos que participaron en él, con el trabajo de la Mayra Razabal, que fue su ayudante permanente en este tiempo, en esta labor, recopilando casi un centenar de iglesias con sus planos, sus elevaciones, sus dibujos, más de 70 casas destacadas, casas patrimoniales, y unos 50 centros urbanos de interés en las localidades que mencionamos. Sería importante ya para ir introduciendo a los demás panelistas, ¿no es cierto?, que Carlos nos comentara su aprendizaje respecto a la arquitectura, la relación con la belleza, con la espiritualidad, y cómo ves la aproximación del padre Gabriel a la historia, cómo vincula el urbanismo y la genealogía, el sentido que le otorga al patrimonio, la importancia de su dimensión humana y estética. Gracias, Rosario, y muy buenas tardes y buenas noches de nuevo a todos los presentes. Y a tantos amigos, ahí veo a muchos amigos del padre Gabriel y del monasterio. Yo creo que es importante decir que como lo dijo Hernán, el padre Gabriel tuvo una instrucción al respecto. O sea, él dejó los estudios, dejó la historia, dejó la arquitectura para ser monje. Sin embargo, él siendo monje, se le solicita que él influya con sus conocimientos a la sociedad. Sus superiores le dieron esa instrucción. Entonces, él lo toma como cualquiera de los otros trabajos que hacen los monjes dentro del monasterio, como una misión de Dios, como tal vez en su contexto religioso, obviamente, con su comunidad, y él lo toma también como uno de los trabajos de la vida benedictina, como la hora benedictino. Por eso él le da tanto ímpetu, conocimiento, ganas, deseo de poder transmitir esa riqueza espiritual de la tradición benedictina en sus conocimientos históricos. Y él siempre decía que sus capacidades eran muy limitadas y que la proliferación de todo este conocimiento que todos conocemos, admiramos, queremos, es gracias a esa obra espiritual que estaba detrás también. Yo creo que lo importante ahí de lo que tú comentas o solicitas, Rosario, es decir, tal vez que él tenía una dimensión muy relevante con respecto a la belleza, a la belleza como entendía, no solamente como una belleza material o estética, sino que muy apegada a la regla de los benedictinos. Siempre citaba al padre Gabriel cuando uno conversaba con él, lo visitaba en los locutorios, o lo tomaba siempre antes del oficio y recorría el transepto de la iglesia, ¿ya? Y él decía, apegado a la regla benedictina, decía que todo el monasterio tenía que cuidarse como los vasos sagrados del altar. Así decía uno de los capítulos de la regla de San Benito. Entonces, ese deseo de que todo en el monasterio fuera cuidado, querido, amado, como los vasos sagrados del altar, que para los benedictinos es vital esa liturgia. Claro, la iglesia, las bancas, la selección de las maderas, la belleza de este monumento patrimonio moderno,
pasa a ser primordial también dentro de su contexto de vida. Yo creo que también lo otro importante de eso es que la tradición benedictina tiene también una fuerte enraizamiento en lo que es la construcción de la cultura occidental. La cultura occidental se construye principalmente por el afluente que es la filosofía griega y lo que es el conocimiento, el ordo romano. Y ese ordo romano con esa filosofía griega se juntan en un minuto de la historia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y eso pasa precisamente el año cerca del año que San Benito funda los monasterios, siglo VI. Entonces San Benito, la tradición benedictina, toma esa mochila, esa instrucción superior de preservar la belleza, la estética, la cultura del Mediterráneo o de Occidente, y por eso los monasterios tienen estas tremendas bibliotecas, tienen la mejor arquitectura, tienen la belleza a flor de piel, enraizada en la estética, en una misión también dentro de su formación, que es importante como decir. Y bueno, Padre Gabriel, yo creo que todos lo conocimos en ese contexto también. O sea, él fue construyendo también esa historia o esa tradición en su obra, tanto historiográfica, tanto arquitectónica, que es el monasterio, porque también a veces uno conoce mucho el monasterio, la capilla benedictina, que es la foto que estábamos viendo ahora, pero algunos conocemos también el monasterio de las hermanas benedictinas de Rengo, que él también tuvo ahí, ¿cierto, Hernán? Una gran labor también, digamos, intelectual en su concepción, en su formación, en su estética, en las benedictinas de Rengo, donde hay una iglesia de Toesca, donde hay también una conformación, una restauración. Él formó también a mucha gente, y eso también es relevante decir dentro de esta tradición benedictina del formar personas. O sea, el rol de los benedictinos dentro de un cerro es también una visión sobre la ciudad, sobre una visión de descanso espiritual, un horizonte cultural sobre una ciudad que buscaba un lugar de descanso también. Eso podría decir, Rosario, como para Carlos, comenzar. bueno, yo creo que igual, aunque tú dices que no te gusta hablar de ti mismo, no es menor, digamos, y no todo el mundo sabe que tú viviste en el monasterio, o sea, conviviste con él al interior del monasterio, y hoy día eres el director del Servicio Nacional de Patrimonio. Entonces, por un lado, transmitir brevemente cómo es la vida, la rutina al interior del monasterio, y por otro lado, cómo impregna tu labor esa experiencia estrecha con el Padre Gabriel. Sí, bueno, mi experiencia con los benedictinos, yo viví con ellos 4 años, pero principalmente antes de eso, y durante y después de eso, yo por lo menos seguía aprendiendo mucho de él. Incluso ahora sigo aprendiendo de él, leyendo más su obra, conociéndola, recopilándola, buscándola también. Y lo importante de eso tal vez es más como que hay una visión dentro del patrimonio, que el patrimonio, yo tengo una concepción de que nunca está terminado, siempre se necesita estar manteniendo, hay un tema de mantención, de conservación, como que es un arte, dentro de todas las artes, que nunca está terminado, me parece. Entonces, yo creo que la visión patrimonial, uno podría decir, de la vida benedictina, de vivir con ellos, y de mirarlo desde afuera, es precisamente ver que la sociedad, la cultura, el arte, la ciudad, siempre está en construcción. Siempre necesita que aparezcan personas con gran conocimiento intelectual, público sobre todo, y avisen de que para que haya futuro tiene que haber un conocimiento del pasado, y esa renovación tal vez se da en un contexto también espiritual. Yo creo que mi experiencia ahí con eso, Rosario, es más bien decir que él tenía, el Padre Gabriel, una influencia con muchas personas como la Maya, se pueden olvidar los que uno nombre, mismo Hernán. Yo conocí a Hernán en el contexto de conocer a Vicuña Maquena. Hernán
estudiando Vicuña Maquena. A padre Gabriel le gustaba mucho Vicuña Maquena, por si acaso, pero eso es materia de otra conversación histórica. Pero él influía en jóvenes, en adultos, y también decir que tenía una visión de las personas muy relevante, pero yo tengo anotado aquí decir algo que era muy esencial para él, para el padre Gabriel. El padre Gabriel siempre era un agradecido total de su comunidad. O sea, él decía, todos mis libros, toda mi historia, todo esto es superficial si no es gracias al apoyo de mi comunidad. Entonces él decía, el hermano Bernardo, el hermano Tolo, el padre Benito, todos los que viven con él siempre estuvo súper agradecido porque en el fondo esa comunidad también lo apoyaba para estudiar, para que tuviera tiempo, para estar tranquilo, y él creaba también una ascendencia súper relevante, no solamente intelectual, sino que también personal, y como decía Hernán, un hombre de Dios, preocupado de esa comunidad. O sea, había una retribución también en la interna, y que él decía, tal vez digo aquí algo tal vez más personal de él, pero él decía que él pagaba todos sus pecados escribiendo sus libros. Entonces decía, imagínate la cantidad de pecados que tengo. Bueno, me gustaría introducir inmediatamente a Rodrigo, ¿no es cierto? Hemos comentado que si bien no ha sido monje ni ha vivido en el monasterio, es un espacio al cual a ti te gusta mucho ir, y bueno, y desde tu labor, ¿no es cierto?, como de cronista urbano, Rodrigo, ¿cómo valoras este espacio de patrimonio moderno? Hablamos un poco en relación a otros, su accesibilidad, también su desconocimiento al mismo tiempo, y en comparación con otros espacios modernos, ¿no es cierto? Y bueno, también tú nos comentabas, ahí hay algunas obras escultóricas muy importantes que vamos a mostrar ahora. Gracias, Rosario, por la invitación. Un honor compartir con gente que admiro mucho, que son el resto de los panelistas. Bueno, a mí me interesa, o sea, yo no tuve la suerte de conocer personalmente a mi hermano Gabriel. Sí tengo la suerte de haber conversado muchas veces con el hermano Martín Correa, pero soy un usuario intensivo de la obra más importante en la historia como arquitecto de Gabriel Guarda y de Martín Correa, que es el monasterio de los benedictinos. A mí me interesa como mostrar dos dimensiones, un poco la de la importancia que tiene la obra arquitectónica a nivel internacional, y por otra parte la importancia que tiene este espacio para mí en lo personal, y que creo que puede representar quizás a otras personas que también son asiduas al monasterio. Rogelio Salmona, que es uno de los grandes arquitectos colombianos, que nació en Francia y murió en Colombia, que trabajó varios años con Le Corbusier, que es un tipo que recibió el premio Alvar Aalto y estuvo muy cerca de ganarse el Pritzker, dice, y tiene esa famosa frase que quizás algunos de ustedes han escuchado, que el monasterio de los benedictinos es la mejor iglesia que hizo Le Corbusier. Es una frase que dice muchas cosas al mismo tiempo, y que es extraordinariamente potente. Hay muchos que creen que si Le Corbusier hubiera visto esta obra, probablemente se habría impresionado. Es evidente la influencia también que tiene Le Corbusier en los arquitectos monjes, pero es una obra extraordinaria. Y cuando en el año 2015, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se hizo una exposición llamada Latin American Construction Architecture 1955-1980, donde desde Chile, de hecho, se encargaron a través de Constructo, que es este proyecto de Janet Plaut y Marcelo Sarovich, todas las maquetas de las principales obras de arquitectura moderna. El monasterio de los benedictinos tuvo un protagonismo importante. Este es el libro que quiero mostrarles. No sé si me está mostrando la cámara, estoy viendo las fotos, pero este libro es la joyita de libro que se publicó, es un libro grande, pesado. Yo lo pude comprar en el MoMA, pero no pude ver la exposición, pasé por ahí varios años después.
Esto fue el 2015, como les digo. Y en este libro, primero que todo, el monasterio tiene 2 páginas dedicadas exclusivamente a mostrar sus imágenes y algo de información. E incluso cuando uno abre el libro, la tercera imagen que aparece en el libro es justamente uno de los espacios más hermosos, poéticos, geopoéticos, escultóricos que tiene el monasterio. Este libro es una maravilla, la exposición. Yo lamento muchísimo habérmela perdido, pero si ustedes se meten en internet, pueden encontrar en el MoMA fotos de la exposición y ver todo lo que se mostró ahí, digamos. Y como digo, el monasterio de los benedictinos fue una de las obras seleccionadas que además tuvo su respectiva maqueta, así como la CEPAL. Y ahí viene ese contrapunto interesante que conversábamos, Rosario, cuando preparábamos, digamos, esta conversación, y es que la CEPAL, esa obra de Emilio Duarte y sus colaboradores, todos extraordinarios, muchos de ellos premios nacionales de arquitectura, es una obra que cuando tú vas quedas impresionado, pero entrar a la CEPAL, es como viajar, pasas por una aduana, tienes casi que ir con un pasaporte, es muy difícil ir a la CEPAL. En cambio, el monasterio de los benedictinos debe ser la obra de arquitectura moderna más extraordinaria / más fácil de poder ver todos los días del año. El monasterio de los benedictinos está abierto todos los días del año. Tanto ese camino hermoso que hay por la calle Montecassino desde que te desvías, digamos, cuando estás ya en el Cerro Los Piques, y llegas a este espacio donde tienes una maravillosa vista a la cordillera y a la comuna de Lo Barnechea y de Las Condes, y además el templo mismo, digamos, está ahí abierto para que tú entres y te impactes primero con la belleza y el minimalismo de la luz y el trabajo impresionante que hicieron los hermanos, ¿no? Con la influencia, por supuesto, de Jaime Villalta, que venía con todo el pensamiento de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, eso por un lado, ¿no? Este es una de las obras de arquitectura contemporánea de mayor relevancia nacional y también continental. Es la primera obra de arquitectura moderna que se declaró monumento nacional en 1981. Es una obra paradigmática de la arquitectura latinoamericana. Repito la frase, es la mejor iglesia que hizo Le Corbusier, como dice Rogelio Salmona. Y eso, digamos, de alguna manera como para decir, miren la joya que tenemos abierta todos los días del año para que la podamos ver, fotografiar, disfrutar, pero también para nuestra espiritualidad, para sentarnos adentro, seamos católicos o no seamos católicos. Yo no soy católico, ni siquiera vengo de una familia católica, y sin embargo no hay un lugar donde me sienta más conectado con la espiritualidad que en el monasterio de los benedictinos, y por eso trato de ir cada 3 semanas, 4 semanas, por lo menos 5, 6, 7 veces al año, por lo bajo. Y cuando llego a este espacio, primero, o sea, se me juntan todas las cosas que me gustan. La arquitectura moderna, que esta es una de las joyas de la arquitectura moderna, el tema de la arquitectura del paisaje, cómo este espacio está construido en un cerro isla, uno de los 26 cerros isla que tiene Santiago, que es el Cerro Los Piques, y te da esta dimensión de nuestra geografía, de nuestro paisaje hermosa, el silencio, la tranquilidad, que solamente se ve interrumpido cada cierta cantidad de horas con esas hermosas campanas que suenan y que te invitan a escuchar la música de los hermanos, ¿no? Cuando tú entras y te toca algunas de las... Yo sé que Carlos tiene una palabra más precisa, pero digamos de las misas. Y cuando entras y te encuentras con esta escultura de madera, de retazos de madera, diseñada por una de las escultoras más importantes de la historia de Chile y terminada o construida por uno de los escultores más importantes chilenos vivos y de la historia. Me refiero a Marta Colvin, la profesora, y a Francisco Gacitúa, el alumno, ¿no? La profesora que diseña esta escultura de la Virgen con el Cristo en sus brazos, y Francisco Gacitúa, Pancho Gacitúa, que la construye, ahí la estamos viendo, maravillosa, una de las esculturas que a mí más me sobrecoge, por su simplicidad, por su belleza, por la ubicación que tiene dentro, digamos, de
del monasterio. Entonces está lo mejor de la arquitectura chilena representada en esta obra de Marta Colgin y Francisco Gacitúa, lo mejor de la arquitectura moderna chilena representada en esta obra, de sus propios usuarios, ¿no? De los dos hermanos, Martín Correa y Gabriel Guarda, toda la influencia de esa maravillosa escuela de arquitectura de Valparaíso, que tanta, digamos, potencia ha tenido desde su fundación y que se plasma también acá. Está la influencia de Le Corbusier, está la importancia del paisaje y de la geografía a través de este cerro isla en el que está ubicado, está la paz que uno siente ahí, y está esta apertura, repito, de poder, que cualquier persona pueda ir sin tener que gastar ningún peso para poder enfrentarse a toda esta belleza. A mí el monasterio de los benedictinos es un lugar que me emociona, que me produce tranquilidad, que me permite pensar, donde me gusta, cuando voy en auto, estacionarme y quedarme un buen rato simplemente contemplando y después entrar al monasterio, digamos, particularmente a la capilla. Y un lugar al que también, si tú no tienes un auto, puedes llegar. Una micro te deja en Estoril y de ahí, si tú caminas en 20, 25 minutos, vas a llegar. O sea, si bien no está en pleno centro de Santiago, estamos de acuerdo, es un lugar al que se puede acceder. La micro, insisto, te deja a 20 minutos, y si caminar 20 minutos a alguien le parece demasiado difícil, bueno, ya estamos hablando, digamos, de otro tipo de problema. Pero aquí tenemos una joya de la arquitectura moderna latinoamericana, 24/7 prácticamente para disfrutarla. Así que... Maravilloso, Rodrigo. Oye, a todo esto, y entre paréntesis, como tú sabes, la corporación está muy pronta a terminar la reedición del libro Monasterio Benedictino, ¿no es cierto? Que esta reedición va a permitir actualizar esta obra de los arquitectos Patricio Gross y Enrique Vial, en el fondo incorporar las transformaciones que ha tenido el monasterio después del año 88, cuando se hizo la primera edición, y en conjunto con la Universidad Católica, que también impulsó la primera edición. Y Rodrigo tiene un datito ahí que pasar, porque ha estado haciendo algo de campaña en la radio, ¿no? Sí, hace aproximadamente un mes tuve la oportunidad de entrevistar al hermano Martín Correa, y justamente hablábamos de que falta así un poquitito para juntar el financiamiento para poder... 2 millones. ¿Perdón? 2 milloncitos. 2 milloncitos faltan para poder publicar este libro, que es tan importante porque si hoy día uno quiere empaparse de esta obra, no hay un texto. El texto antiguo es muy difícil de conseguir, hay que ir al Persa Bio Bio, digamos, y ver si uno tiene suerte. Entonces es impresionante que una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile, monumento histórico desde el año 81, no tenga un libro como corresponde. Entonces me parece re importante para todas las personas que nos están viendo que podamos juntar entre todos esos 2 millones que faltan para que ustedes como corporación puedan editar este libro lo antes posible, porque es urgente. Y quiero aprovechar de decir que Patricio Gross, coautor de este libro, también es tremendamente importante en la historia del monasterio de los benedictinos. Trabajó ahí siendo un hombre súper joven, estuvo meses viviendo junto a los hermanos ahí, trabajando, ayudándolo. Es prácticamente el tercer arquitecto de este monasterio, así que aprovecho de saludarlos, si es que nos está viendo, y de llamar a todos a que contribuyamos para que se termine de juntar el financiamiento para publicar como corresponde este libro. Sí, sí, ya está, estamos en la fase final, y así que si se animan también podemos, podrían ser nombrados los donantes en el libro. Y es así que están pasando varias cosas en torno al padre, ¿no es cierto? La reedición de este libro, y también hay un proyecto importante con la Fundación Getty, que es generar un manual de conservación del monasterio, que nos podrías comentar, Carlos. Sí, la Fundación Getty Foundation tiene un programa que se llama Keeping It Modern, que es un programa que concluye ahora, este año, el año pasado más bien, y que financia iniciativas para la conservación del movimiento moderno en todo el mundo.
en todo el mundo. Y solo en Latinoamérica se había hecho un manual de conservación para mantener el patrimonio del movimiento moderno en la iglesia de Eladio Dieste en Uruguay, que justamente el día de ayer fue nombrada Patrimonio Mundial. ¿Por qué no soñarlo, Rodrigo y Hernán, los benedictinos y el Cerro Los Piques como patrimonio de la humanidad? No sé, una ambición. Pero este manual Getty financia, digamos, la elaboración de un manual de conservación que está encargado la Universidad del Desarrollo por medio de un equipo de trabajo, el que estamos apoyando. Yo soy docente también de la universidad, y se está haciendo ahí un manual de conservación para poder saber cómo mantener el movimiento moderno, porque el desafío de este tipo de arquitectura es que es una arquitectura reciente, tiene 60 años, entonces uno no sabe si el fierro de esa época es necesario mantenerlo, o hay que cambiarlo por el termopanel, o cómo se pinta, con qué color, cómo se mantienen las maderas, son valorables, tienen una significancia cultural dentro de lo que es monumental, porque nosotros tenemos una noción de patrimonio bastante monumental o decimonónica, y este tipo de iniciativa está favoreciendo que también hay una visión del patrimonio como un bien futuro, como un capital futuro, como un recurso que podemos acceder siempre. Ese libro va a ser también como una importante lección, ¿no es cierto?, de una visión actualizada de patrimonio, ¿cierto?, de patrimonio vivo, de conservación en general. Sí. Bueno, quería comentarles también que la corporación participó, o sea, el padre Guarda fue muy cercano a la corporación, formó parte de su directorio, siempre tuvo un vínculo estrecho con la corporación desde su nacimiento, y la corporación participó en 3 publicaciones realizadas por el padre Guarda: la Monumenta Cartográfica Chiloense, la Monumenta Cartográfica Valdiviensae, y estos libros nosotros los digitalizamos y están al acceso de todo público ahora, también como parte de este homenaje. Así que si ustedes se meten a www.patrimonio.cl y entran a la biblioteca digital del patrimonio que tenemos ahí, van a poder revisar estos textos. Y bueno, quería ahora, el otro libro, como les comentaba, es el libro sobre Casas de Valdivia, que lo vamos a revisar en un momentito más. Y Hernán, quería conversar un poco contigo el vínculo y la importancia que tuvo el padre Gabriel con Valdivia, ¿no es cierto? Yo recuerdo una entrevista que le hice ahí por el año 2007 con su hermano, recorriendo algunos lugares significativos de Valdivia, la ciudad natal del padre, y ahí él señala cosas muy interesantes. Él dice que la pujanza de Valdivia se debe al romanticismo alemán, y comenta todo el aporte cultural de artistas y pensadores que llegaron desde Alemania en la época de la colonización, ¿no es cierto?, impulsados sobre todo por Filippi, y señala además que esta pujanza se debe a la fructífera, digamos, integración entre los colonos alemanes y los chilenos. Y eso también comenta cómo se refleja en las casas, que estas casas alemanas también incorporan, por ejemplo, el corredor chileno. Y bueno, y él señala que 3 hitos de esta pujanza, que dice la Universidad Austral, el haber construido una catedral en Valdivia, que es obra del padre Guarda, ¿no es cierto? Y por último, la creación de la región de los ríos. Tú participaste con él en este libro Casas de Valdivia que estamos viendo ahora. Cuéntanos un poquito tu experiencia con él en esto. Bueno, hay un punto muy bonito en la vida de Gabriel, que es su fidelidad al origen, su fidelidad a la tierra, al lugar de donde nació. Yo creo que todos los años, aunque Gabriel vivía en el monasterio, todos los años él
conseguía un par de semanas o 15 días y se iba a su querida Valdivia, siempre detrás de algún proyecto, detrás de alguna posibilidad de contribuir a la belleza y a la calidad de la ciudad. Muy tempranamente, Gabriel hizo este libro de la historia de Valdivia el año 53, tenía poco más de 20 años. Es un libro que produjo la admiración de Guillermo Fabio Cruz, la admiración de Jaime Aguirre. Ese libro motivó que muy temprano Gabriel formó parte de la Academia Chilena de la Historia. El año 70, junto con Mauricio van de Male en Valdivia, participó en la restauración del castillo San Luis de Alba de Cruces, en el río Cruces, y después se dedicó a rescatar una casa notable del patrimonio valdiviano, que es la Casa Anvanter, en la isla Teja, y la transformó, logró que la transformara la Dirección Museológica de la USACH, la transformó en Museo Histórico de Valdivia. Esa casa es una joya, y notablemente fue declarada Monumento Nacional el mismo año que se declaró Monumento Nacional el Templo de los Benedictinos de Santiago. O sea, son obras que de alguna manera eran parte fundamental de su afecto y su permanencia en su trabajo. Con los años, Gabriel siguió trabajando permanentemente por Valdivia. Creó la comisión para la construcción de la nueva catedral, que fue obra de Jorge Swinburne. Logró que la municipalidad comprara unas casas, las casas Prochel, en la isla Teja, y que las convirtiera en sedes públicas de servicio público. Logró adquirir que unas empresas compraran la casa Hoffman en la calle General Lagos y la restauró, se convirtió en el Centro Cultural del Austral. Logró también la declaración de zona típica de la calle Lagos, General Lagos, y la participación de Gabriel en estos proyectos lo convirtió en un personaje importante y que daba lecciones y guiaba a los arquitectos y a los integrantes de la Dirección de Arquitectura de la municipalidad y a los alcaldes, que siempre tuvieron en Gabriel un aliado permanente. Esta casa que estamos viendo, la Casa Schiller, fue demolida en la isla Teja y trasladada a otro lugar de la misma isla, por iniciativa de Gabriel, para no perderla. Y ahí trabajó Sofía Sanfuente, una arquitecta que ha trabajado muchas obras de Gabriel en Valdivia, y hoy día todavía se está trabajando en la Casa Líder, que se va a convertir en el Museo de las Comunicaciones, una casa que se demolió en la calle Picarte hace 20 o 30 años atrás, y que Gabriel logró que le regalaran los materiales de la demolición. La clasificó, lo guardó y lo atesoró, buscando algún destino futuro de este despojo, digamos. Y aunque él murió, pero antes de eso supo que su casa Lüder, tan celosamente guardada por quizás 20 años, iba a ser la sede del Museo de las Comunicaciones de la ciudad. Sí, Hernán, hay que señalar que este Museo de las Telecomunicaciones, que se realiza con el apoyo desde el sur, es un proyecto de la corporación también que está ahora en desarrollo. Lo que es notable es esta fidelidad por el lugar de origen, y uno piensa que si en Chile tuviéramos Gabrieles Guardas en las distintas regiones y en las distintas antiguas capitales de provincia, el patrimonio y la memoria y la historia de nuestra arquitectura y de nuestro urbanismo sería otra que lo que tenemos. Por eso creo que el estudio de la obra de Gabriel y la publicación de sus obras es fundamental para mantener prendida esta llama que él, con la que nos iluminó para tener una visión, una mirada, un compromiso distinto con nuestros lugares de origen. Bueno, muchas gracias, Hernán. Si alguno de Rodrigo o Carlos quisiera intervenir, quizás, como hemos planteado esto como un homenaje, ¿no es cierto? Porque faltaba recordarlo, faltaba aquilatar su obra, ¿no es cierto? Tras su muerte el año pasado, que fue a los 92 o 93.
durmiendo en el monasterio, ¿no es cierto? ¿Algún mensaje que quieran transmitir como cerrando este encuentro? Al parecer no tenemos preguntas de la gente. Al parecer la intención era sobre todo conocer más su figura y su obra y recordarlo y homenajearlo. Yo Rosario, quisiera... perdón, dale Rodrigo, disculpa. No, sí, muy simple, muy corto, pero probablemente la mayoría de las personas que están viéndonos y escuchando y compartiendo con nosotros hoy día deben ser la gran mayoría bastante admiradores de esta obra, del trabajo y de la vida del hermano Gabriel y del monasterio, pero mi sugerencia solamente es tratemos de llevar a más personas para que conozcan este lugar, para que conozcan el Cerro de los Piques, para que conozcan el Monasterio de los Benedictinos, para que vean lo que le pasa a una persona cuando llega a este lugar, lo que siente, lo que pasa con el trabajo de la luz, cuando la arquitectura tiene este nivel de desarrollo y al mismo tiempo de simpleza, para que vean lo que les pasa cuando escuchan esas campanas, cuando escuchan los cantos de los hermanos, para que se enfrenten a la escultura de Marta Colvin y Francisco Gacitúa, para que vean toda esa vegetación que se ha creado, porque finalmente cuando uno conoce un lugar y lo valora, obviamente uno lo quiere cuidar. Y la mejor manera de preservar un lugar, así como lo que se está haciendo con la Fundación Getty, que es fundamental, es conocer, es querer, es cuidar y es traspasar ese cariño a los más chicos. Yo he tratado varias veces de llevar a mi hijo, todavía son un poco chicos, digamos, el programa tiene una iglesia y quizás no les parece tan sexy, pero estoy seguro que el primer día que logre que me acompañen van a quedar deslumbrados y lo que quiero hacer simplemente es invitarlo a eso, a tratar de que las personas, que muchas personas más conozcamos este lugar, porque si somos una masa crítica importante, no me cabe duda que va a tener una mejor vida, una vida más larga, y como decía recién Carlos, tal vez algún día pueda ser declarado tanto el monasterio como el cerro un patrimonio de la humanidad. Carlos, un segundito para que tú puedas cerrar. Lo que pasa es que acá está señalando Carlos Bombal, que está presente en este Zoom, en este encuentro, el hermano Martín Correa, que es coautor del Monasterio de los Benedictinos. Entonces, yo quisiera que pudiera hablar, que pudiera activarle su micrófono. Joel, no sé si es posible, y que lo veamos. Rosario, yo quisiera decir también unas palabras, sumarme a lo que acaba de decir Rodrigo. Yo me sumo plenamente al crear este referente en el monasterio y llevar gente, visitarlo y hacerlo un lugar fundamental para la vida de esta ciudad. Pero yo agregaría, repetir la misma experiencia en la iglesia de las monjas benedictinas de Rengo. Es un lugar maravilloso que tiene el mismo impacto espiritual que logra la iglesia de Las Condes, y estaríamos igualmente próximos a los afectos que tuvo Gabriel con su obra. Así que sumemos a la visita al monasterio de Las Condes, la visita a la iglesia de las benedictinas de Rengo. Eso solamente. Gracias, Hernán. ¿Es posible que nos dirija unas palabras el hermano Martín, no? A ver, ¿es no, posible mostrarlo? ¿me escucha o no me escuchan? Perfecto, maravilloso, mire, el artista del monasterio. Un gusto conocerla. Bueno, Carlos Bombal siempre me hace hacer papelones a mí. Bueno, dígame una preguntita y yo les contesto. Bueno, ¿qué significa para usted en este momento recordar al padre Gabriel y en revivir junto a nosotros la experiencia, bueno, de vida con él y de haber creado, ideado esta obra que, como dice Rodrigo, es una joya del patrimonio moderno a nivel mundial? Mira, con Gabriel creo que
En síntesis, nos complementamos, porque él entró primero 5 años después que yo. Yo entré el 53 y él 5 años después. Y cuando nos encomendó el superior, el padre Alberto Metzinger, yo le dije, mire, esto es una falta de respeto enorme que nos encargaran a nosotros este asunto. Entonces, porque primero que todo voy a vivir con el cliente toda mi vida. En segundo lugar, tengo mis compañeros arquitectos que lo único que hacen es decirme, ¿cómo te vas a meter en eso? Una locura. Bueno, entonces yo me negué terminantemente, y le dije, recurramos al grupo de Valparaíso, que fueron los que hicieron el plan maestro original. Ellos pueden hacer la iglesia. En ese momento no se pudo hacer la iglesia porque no había plata, pero cuando hubo plata, que fue 10 años después, se podía hacer. Bueno, entonces le dije, recurran a Valparaíso. Valparaíso hizo una propuesta y fue desechada por nosotros porque realmente no cumplió con lo que queríamos. Bueno, ahí el padre Alberto nos dijo, ahora no les queda más que hacerla a ustedes. Ahí yo me negué nuevamente, pero vi que Gabriel andaba comprando papelito de mantequilla y que andaba con la regla T. Entonces a mí me pareció bastante angustioso porque o me meto o no me meto en el asunto. Al final me metí y trabajamos juntos. Y digo que nos complementamos porque él, indudablemente, él había viajado mucho, era bien viajatario. No sé si Hernán Rodríguez lo acompañó a algún viaje a Europa, no sé. Bueno, pero el padre Gabriel había ido a Europa un buen rato, yo creo que unos años, y yo me he estado toda mi vida encerrado en cuarentena aquí en el monasterio porque mi vocación no era salir. El padre Gabriel tenía un gran interés cultural, histórico, como ustedes lo ven. Pero nos complementamos porque esa cultura y ese interés histórico, junto con lo que yo podía proporcionar, que era, yo diría, una capacidad creativa. Él era mucho más tradicional, era bastante conservador en todo sentido. Yo era más de puntúo. Entonces se sumaron las dos cosas y quedamos en el más menos, que es lo que resultó. Bueno, eso es una síntesis de lo que podría decir. Ahora, para mí, Gabriel fue un gran compañero, tuvimos bastantes peleas, pero... ¿Adentro del monasterio peleando? Bueno, discutiendo por la iglesia, porque teníamos posturas distintas, pero nos complementamos. Maravilloso. Eso es lo que puedo decir. Y el resultado, que se lo dije también a Rodrigo Gelman, realmente supera absolutamente nuestras capacidades. O sea, aquí yo he sentido una verdadera regalo de arriba, porque nosotros no teníamos capacidad para hacer lo que resultó. Esto resultó. Nosotros pusimos la piedrecita, pero resultó otra cosa. Hasta ahí llego yo. Espectacular. Muchas gracias, padre. Hermano. Hermano, ¿verdad? Pero al padre le decían padre porque él era abad. No, porque él se ordenó sacerdote y yo, ya. yo he sido siempre muy, bueno. Muy. Eso. Maravilloso. Muchas gracias por el testimonio. Y eso como del tercer arquitecto que hubo ahí poniendo su mano, muy Patricio bonito Gros. también. No, la divinidad, pues. Bueno, claro. Oiga, usted. y tengo que hacer notar, por supuesto, y también Patricio Gros, que colaboró enormemente con nosotros, una vez que la concepción la teníamos nosotros con Gabriel, había que llevarla a cabo con buenos planos, y en ese sentido Patricio Gros lo contratamos, que pasó como
no 2 meses, sino 2 más, 1 año y medio viviendo, y colaboró mucho para que resultara, porque era un muchacho eficiente, que ahora no es tan muchacho, pero sigue siendo eficiente. Muchas gracias, hermano. Y Patricio, que también está en el Zoom, si nos pudiera dirigir unas brevísimas palabras, porque ya estamos en la hora. ¿Es posible, Joel? ¿Quieres que Rosario? Sí, hola Patricio. Hola, hola, gracias por la invitación, por la posibilidad que me das de decir un recuerdo cariñoso y emocionado. La verdad que yo estuve mucho tiempo en el monasterio. Podría contar muchas cosas, pero claro, en muy poquitas palabras decir, yo conocí a Gabriel, a Fernando Guarda, como lo conocíamos antes que se fuera al monasterio, por arquitectura. Yo, arquitecto, estudiaba, tenemos una diferencia de 10 años, pero él, siempre yo tuve cercanía con él porque yo era muy cercano a la religión, a la práctica religiosa, a las obras que la iglesia hacía, a los estudiantes católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre de alguna manera entramos en contacto, y él tenía un hermoso taller al lado de la iglesia de la Veracruz. Y yo, o no yo, sino que toda arquitectura en esos años, tercero, cuarto y quinto año, estaba en la calle Villavicencio, o sea, a pocos pasos de la iglesia de la Veracruz. Y ahí arrendaba, Gabriel, arrendaba una oficina, un taller, y ahí yo lo visitaba, me acuerdo muchas veces, y él trabajaba. De hecho, una cosa que era costumbre en esa época, los que éramos menores y admirábamos a estos personajes notables como Gabriel, eh, siempre le ayudábamos de repente. Yo le ayudé, debo decirlo con toda, y era una moda en esa época, o así se acostumbraba, los llamaban los nubios, porque colaborábamos sin que nos pagaran un peso en los proyectos de título de estos personajes que nosotros admirábamos. Claro que nos pasaban que dibujáramos el baño, que dibujáramos algún detalle, cosas de ese tipo. Y yo me acuerdo haberle ayudado a Gabriel cuando hizo su proyecto de título sobre el mercado de Valdivia. Así que tenía mucha cercanía con él y mucha simpatía mutua. Bueno, y un día me llama en los años, yo acababa de egresar, yo estuve en el monasterio no como arquitecto, yo me recibí después. Yo recién había egresado. Y un día me llama y me dice, Patricio, estamos desarrollando con el hermano Martín, a quien no conocía, estamos desarrollando un proyecto por encargo del abade, de la iglesia, todo lo que ya sabemos, pero necesitamos a alguien que nos desarrolle el proyecto. Nosotros tenemos ya el proyecto pensado, pero la verdad era una maqueta y un planito que ya estaba, por supuesto, la idea de los cubos, totalmente pensado, pero esto hay que llevarlo a la práctica, hay que dibujar, hay que hacer todos los proyectos a la escala que se corresponde, hay que hacer contacto con los instaladores, con el calculista, con con el demás allá. Así que me encantaría, nos gustaría mucho, yo te invito a que nos ayudes. Yo quedé bastante sorprendido, y sobre todo cuando él me dice después, sí, pero esto es con una condición, me dice. ¿Cuál? Que te vayas a vivir al monasterio. Y yo me fui a vivir al monasterio. Estaba toda la semana, bajaba el viernes. ¿Qué edad tenías, Patricio? Yo tenía, a ver, regresado... 20 años. Un poquito más, 21 años, 21 años. Y yo estuve más de 2 años arriba, más de 2 años. Y yo ya me vine cuando ya estábamos empezando la construcción del monasterio, ya estaba la obra gruesa. Y yo tenía pendiente una beca a Alemania, y no me podía ir porque la postergaba cada año, y los alemanes me dijeron ahora o nunca. Entonces llegó un momento en que ya tuve que hacer rápidamente mi proyecto de título, mi seminario de título que hicimos con Raúl y Raza, a toda carrera, porque era la última oportunidad de aprovechar esta beca en la Deutsche Akademische Austauschdienst. Y bueno, y ahí ya partí, y ahí se terminó el monasterio ese año ya, pero ya. Bueno, y por eso fue una experiencia maravillosa que a mí me marcó para toda la vida, realmente, para toda la vida. Genial, muchas gracias, Patricio. Y bueno, y sí, pues reconocer también
tu aporte muy clave en este monumento moderno, y bueno, y sí, la relación tan estrecha que tuviste con el padre Gabriel también. Sí, Y bueno, un detalle, si me permite. Sí, pero poco tiempo, Gabriel, y justamente una de las razones que él me dio, que es un dato interesante, me dijo, yo tengo que irme a estudiar a filosofía al monasterio Los Toldos en Argentina. Así que yo tampoco voy a estar. Así que tú vas a entenderte con Martín, que en las tardes va a ir a verte al taller. Yo tenía una celda donde dormía y otra celda que se convirtió en taller, con mesa de dibujo, reglate y estas cosas. Y donde genial. me acuerdo que hacíamos unas maquetas enormes para meter la cabeza adentro y ver el juego de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Qué Ahí fue con maravilloso. Martín un trabajo muy estrecho en esos 2 años o más que estuve ahí. Y Gabriel aparecía por las vacaciones. ¿Mm? Genial, muchas gracias, Patricia. Sí, pues ese tema de la luz es muy importante, ¿no? Esa arquitectura que en el fondo rompe con este concepto tradicional de las iglesias, ¿no es cierto? Y va a algo muy minimalista, donde la luz en realidad es totalmente protagónica. Carlos, quisiera cerrar este encuentro con algunas palabras. Sí, quería contar en Rosario solamente hacer un llamado y contar 2 anécdotas, ¿ya? Porque me gustaría contar algo que no salgan en los libros. El resto de la información la vamos a tener cuando publiquemos todos juntos el libro que estamos preparando de la corporación, ¿cierto, Patricio? Y hermano Martín, que también. No, yo quería contar algo sobre que me llamó la atención, que Rodrigo declara también algo súper relevante de la figura del padre Gabriel, que es algo que tiene que ver con la acogida. Eso también es muy relacionado a la tradición benedictina. Y a raíz de eso quería contar una anécdota, y yo creo que algunos lo deben saber. El monasterio es todo blanco, es blanco, es el desierto, es frío, las piezas, las celdas, o no, hermano Martín, son frías. Se vive como monje, 4 de la mañana, vigilia, 8 de la tarde, ya cansados están los monjes. Es un monasterio y es frío en todos lados. Precordillera, se ve el Cerro Plomo, se ve el Manquehue. Pero la pieza del padre Gabriel es el lugar más temperado de todo el monasterio. Más calientito, perdón que ocupe esa palabra, más coloquial. Era el lugar más acogedor del monasterio. Uno siempre tocaba y además estupendamente decorado, lleno de libros increíbles de historia, de cosas bonitas, de cuadros del padre Pedro Subercasó, de croquis que hacía él, de fotos de su familia, un póster impresionante detrás de su puerta de Valdivia, obviamente. Siempre hablaba de su familia. Yo a José Luis, Clemente, uno lo escuchaba siempre porque hablaba siempre de su familia, la comunidad, obvio, y su pieza era entrar en un mundo, no sé, lo más acogedor de todo Santiago, y bonito, decorado, impecable, limpio siempre. Y otra cosa muy particular que es propio de él, pero es de la tradición benedictina, la acogida, y también estar siempre presto hacia las otras personas. O sea, su trabajo historiográfico es estar presto para el territorio, la historia, la nación, la patria, Chile, el prójimo, no sé. Él siempre hablaba de esos valores, y uno entraba, tocaba la puerta y siempre contestaba ave. Ave. Entonces, eso quería decir pase. Y uno pasaba, siéntate, hermano. Y dejaba inmediatamente lo que estaba haciendo para escuchar a la persona que entraba a su pieza. Dejaba inmediatamente lo que estaba haciendo. No le contestaba, espérame un rato, te llamo luego, ven más rato, estoy ocupado. Él estaba haciendo sus tremendos libros que acabamos de hablar, y su cartografía, y todos sus libros. Lo dejaba ahí, no apretaba a guardar en el computador, o sea, se le podía borrar todo en ese minuto, da lo mismo. Entraba el hermano de la comunidad, entra, se sentaba y lo escuchaba. Escuchar. Eso quería decir nomás, Rosario, como una anécdota interesante de su persona. Y también para participar, también quería hacer una invitación para participar en el proyecto Yeti de la Universidad del Desarrollo. Podemos todos participar. Se va a crear un archivo colaborativo que se va a publicar
prontamente Memoria Benedictina. Entonces, todos los que tenemos historias, croquis, dibujos, fotos, recuerdos que queramos compartirle a las otras personas, vamos a poder subirlo a esta página web, ¿ya? Así que prontamente, en conjunto con todos, vamos a hacer una difusión. Perfecto. Para poder integrar ese recuerdo. Perfecto, vamos a colaborar en esa difusión. Y muy cortito para transmitir algunos mensajes de algunas personas. Corina, que señala, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Carlos Bombal, que le envía un saludo cariñoso al hermano Martín. Raúl Romero, que también felicita a los ponentes, y que también conoció al padre Guarda. Fernando Martínez también felicita a la corporación por este homenaje. Javier Benavides, que dice que maravilla escuchar el testimonio del hermano Martín. Y pregunta Raúl Romero, aquí hay una pregunta que no sé si la dirige a alguien en particular, dice que quiere preguntar a los ponentes si saben si el padre Gabriel Guarda dejó alguna investigación o proyecto inconcluso. Ya sea, me imagino, de publicación o de obra arquitectónica. Termino para que alguien pueda responder esa pregunta. Magdalena, me imagino que es Magdalena Novoa, no alcanzo a ver aquí el apellido, que señala, pocos unieron mejor fe, patrimonio e historia como el padre Gabriel Guarda. No. Me parece que es Magdalena Piñera, porque se está refiriendo a que ellos hicieron una maleta de patrimonio, un material didáctico de difusión sobre el padre Gabriel. De hecho, nosotros utilizamos también algún contenido de eso y les agradecemos. Saluda también Clemente Guarda, Juan Francisco Osa, que le manda saludos a la comunidad. Eso, ¿existe algún proyecto inconcluso que él haya dejado? ¿Alguien sabe? No sé, Hernán, yo puedo comentar solamente, Rosario, que él tenía... Yo ignoro. ¿Perdón, Hernán? No, que él tenía... No sé de algún proyecto inconcluso. No, su gran proyecto, yo creo, el último que él hizo con más deseo de las publicaciones, obviamente estamos hablando de eso, era la Edad Media en Chile, que se reeditó ahora con ese libro más corto, que está Luz María ahí, pero él tenía, y el hermano Bernardo está trabajando en eso, o está estudiando y preparando, él tenía su ficha histórica en su pieza, entonces tenía, al lado de la ventana, tenía como un tren así de cajas, y era tremendamente ordenado y disciplinado, y anotaba cada cosa que le llamaba la atención, lo anotaba en una ficha, dónde estaba, fecha y tema. Y eso lo separaba por un abecedario, A, B, C, D, F, y así decía, temas de arquitectura moderna, ciudad, Santiago, historia, Valdivia, todo. Ya, esa ficha, uno puede decir que deben ser más o menos unas 1,5 millones, 2 millones de fichas. Entonces, yo no sé, uno puede pensar, tema inconcluso, yo creo que el tema por construir a partir de esa información debe ser infinito. Bueno, y está el material de los libros, toda la cartografía del libro, la fotografía, los dibujos. No, el trabajo por hacer con su obra es mucha, es infinito, hay que comenzarlo. Bueno, muchas gracias a todos a los panelistas, a los participantes, y bueno, recordarles, ¿no es cierto?, que está este proyecto para que lo apoyen, que está a punto de concluirse, esta reedición del libro Monasterio Benedictino, y que visiten las publicaciones que tenemos en nuestra biblioteca digital, tanto Casas de Valdivia como los dos monumentos cartográficos de Chiloé y de Valdivia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.